Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de Parashá, este tiempo de estudio. Un tiempo en el que nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, siguiendo esas palabras que nuestro Mesías nos dijo, ¿no? Acerca de escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta serie de enseñanzas hemos llegado aquí a la Parashá número 13, el segundo libro de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés. Llegamos al segundo libro, el libro que lleva por nombre Éxodo, o en hebreo Shemot. Y esta Parashá lleva ese nombre, Parashá Shemot. Una Parashá que comprende del capítulo 1 de Éxodo al capítulo 6:1. Esta Parashá, en esta serie de estudios que hemos titulado Yeshua, un tesoro entre versos, estamos descubriendo, o más bien redescubriendo, en las Escrituras el testimonio de Yeshua, escrito por Moisés, por los profetas, indagando un poco más acerca de lo que la Biblia hebrea, el Tanaj, ¿no? Los primeros libros escritos acerca de este camino, pues testificaron sobre el Mesías, sobre Yeshua. Así que en este camino de redescubrir esas conexiones, llegamos a este segundo libro de la Torá, el libro de Éxodo, el que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Recordemos que en el cierre de la parashá anterior, en el cierre de ese último tramo del libro de Bereshit, del libro de Génesis, se narra la llegada de la tribu prácticamente de Israel, ¿no? De los hijos de Jacob con sus esposas, con sus hijos, no más de 70 personas que entraron a la tierra de Egipto por una gran hambruna que hubo en tiempos de José, ¿no? Cuando fue gobernador en Egipto. Y estos llegan allí, se establecen y empiezan a crecer como una gran nación. Y se empieza a dar cumplimiento a la promesa que el Señor le dio a Abraham, que luego le dio a Isaac y que reafirmó en Jacob, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud o como la arena que está en el mar. Así que llegan no más de 70 y cuando pasamos del capítulo, del último capítulo del 50 de Bereshit al capítulo 1 de Éxodo, ya han pasado bastantes años. Esta entrada de los hijos de Israel, cuando llegan a Egipto, sucede hace más o menos 3500 años. Ellos llegan a Egipto y allí pasan 430 años. Profetizado esto por el Señor, dicho a Abraham: morarán tus descendientes en una nación extranjera. Durante 400 años estarán allí, pero luego regresarán aquí a la tierra que yo te he prometido. Y el Éxodo, o el libro segundo de la Torá, narra eso, narra ese recordar el Eterno, esa promesa y esa liberación del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión no nos centraremos en eso, y por lo menos en esta primera parashá del libro de Shemot, sino que en esta primera parashá del libro de Shemot nos centraremos en el paralelismo, en la similitud y en lo que encontraremos sobre Moisés, que es el escogido por el Señor para rescatar al pueblo de Israel de la nación de Egipto, del pueblo de Egipto, y Yeshua, nuestro Mesías. Así que vamos a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy, para disponernos y para aprender en esta mañana. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en este día. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Padre. Nos das nuevamente la oportunidad, Señor, de compartir, Padre eterno, del alimento espiritual, del que nutre nuestro espíritu, fortalece nuestros huesos, Señor, da aliento al que está cansado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que permanece firme en los cielos, tu palabra que no cambia, Señor, que es eterna, y que hoy, Padre,
cientos de años más tarde, Padre, nos acercamos a ella confiadamente, sabiendo que ha sido inspirada por ti, Señor, que cuenta tus maravillas, tus proezas, tus hazañas, Señor, lo que has hecho, Padre, y lo que harás, Padre eterno, porque como está escrito, tú anuncias el fin, Señor, desde el comienzo, desde el principio. Y Padre, cómo no darnos cuenta, Señor, de que has dicho, Padre eterno, tus planes los has revelado al hombre, Señor, a la humanidad. Lo que has de hacer, Señor, acerca de tu creación, Padre eterno. Y hoy, Padre, nos acercamos confiadamente, Señor, sabiendo que en ti está la vida, Padre, que en ti hay salvación, Señor. Permítenos hoy, Padre, escudriñar tu palabra, Señor, encontrar ese camino de regreso al lugar en donde nos extraviamos, Señor, y que ella sea hoy lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, mi familia, Señor, los que disponen su corazón para oír tu voz, Padre, los que de día en día, Señor, atienden a la voz de tu palabra, Señor. Esfuérzales en ti, Señor, fortaléceles, Padre. Y hoy, danos a todos el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento para escudriñar tu palabra. Te agradezco, Padre bueno, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Familia, vamos hoy a explorar, como les mencionaba, basados en esta parashá número 13, parashá Shemot. Vamos a explorar la similitud que tiene la vida de Moisés con la persona de Yeshua y encontrar en ellos esa gran semejanza basados en dos textos y posterior, uno de ellos expresado por Moisés, el otro expresado por el mismo Yeshua. El primer texto base de esta relación que encontraremos entre Moisés y Yeshua es lo que el mismo Moisés dice en el libro de Devarim, en el capítulo 18, versículo 15 al 19. El libro de Deuteronomio dice Moisés en el capítulo 18, verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. De ahí el título de esta enseñanza: un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Esto lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel. Conforme a todo lo que pedisteis a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y esto lo dice Moisés antes de partir, antes de morir, en la llanura de Moab, antes de cruzar el Jordán. Allí Moisés le dice al pueblo de Israel: un profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Alguien que hablará como yo les he hablado. Pero cuidado, dice el Señor, porque aquel que no oyere a aquel profeta, dice, será desarraigado del pueblo. Así que hay una promesa de levantar a un hombre semejante, similar a Moisés, y ahí veremos una similitud que ahora exploraremos, que guiaría al pueblo en pos de el Señor, ¿no? Que esa fue la labor que hizo Moisés. Y dice: pero aquel que no escuche las palabras de tal profeta que yo levantaré en medio de vosotros, su vida será desarraigada de entre el pueblo. Y esto lo afirma, este concepto lo afirma el mismo Yeshua en Juan 5, 46 al 47. Yeshua dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjate que el mismo Yeshua dice: de mí habló Moisés. Cree a lo que dijo Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Deuteronomio 18:15: un profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Yeshua dice estas palabras
haciendo alusión a eso, a lo que Moisés dijo acerca de uno que se levantaría semejante a él, ¿no? La función de Moisés, liberar al pueblo, rescatarlos de la esclavitud, ¿no? Traer alegría, traer gozo, traer restauración a la nación de Israel, al pueblo del Señor. Y Yeshua dice, yo he venido a cumplir eso. Si no le creen a Moisés que él dijo acerca de mí esto, ¿cómo van a creer a mis palabras? Ustedes deben creer primero a sus escritos. Por eso es que la base de toda enseñanza es la ley de Moisés, las palabras de Moisés, lo que Dios dijo. Pues se le llaman ley de Moisés porque él fue el depositario de esta ley, pero son palabras de Dios que vinieron directamente a su pueblo a través de un hombre que la recibió, que fue Moisés. Ahora, teniendo en cuenta estos dos pasajes, veremos esta relación estrecha entre la vida de Moisés y la de Yeshua. Y vamos a explorar varios aspectos cruciales de esta relación que tienen estos dos personajes, ¿no? Las últimas parashas estuvimos viendo la relación que tenía José con Yeshua, ¿no? Que es un símbolo profético, José, del Mesías, ¿no? De la redención que traería, la liberación que traería, la provisión, el sustento que traería, que fue lo que hizo José en su tiempo, ¿no? A una nación que perecería o que hubiese perecido si no hubiese acudido a José. Hablando de Israel, ¿no? De los descendientes de Jacob. Ahora, con Moisés pasa algo similar, aunque en contextos diferentes. Ya no era el pueblo pequeño, ya era una nación muy grande, ya era un pueblo bastante multiplicado, y ya la cuestión no era de hambre, de necesidad, sino de opresión, esclavitud, que es lo que acontece en Egipto, ¿no? Digamos que remembrando un poco lo que esta parasha nos cuenta, que no vamos a centrarnos en eso, pero cuando Moisés llega a Egipto, cuando Jacob llega a Egipto, llegan, dice la escritura, no más de 70 personas, 80, algo así menciona, entran a Egipto y empiezan a vivir en la región de Gosén, a ser sustentados por el faraón, a tenerlo todo. Pero narra esta parasha en Éxodo, en Shemot, que muere el faraón que conocía a José y se levanta otro que ya no lo conocía. En este orden de ideas ya no tenía nada que ver, es muy similar a, este asunto es muy similar a cuando, ahora en el 1 de enero creo que hay cambio de alcaldías y de gobernaciones, ¿sí? Y si tú eras amigo del alcalde anterior y tenías algún puesto de pronto con el alcalde o con el gobernador anterior o con estos, y ya ese salió y no fue reelegido, entonces, ¿qué pasa? Llega el nuevo alcalde y podríamos aplicar lo mismo. Se levantó uno que no conocía a los anteriores, y por lo general los nuevos alcaldes, los nuevos presidentes, las nuevas personas que suben al poder, pues nombran su nuevo gabinete, y a los que estaban, chaolín, ¿cierto? Bueno, algo similar pasó. José era el segundo después de Faraón. El pueblo había sido bendecido, el pueblo de Israel había sido bendecido por causa de que José estaba allí. Pero muere José y el pueblo sigue siendo bendecido, los hijos de Israel siguen siendo bendecidos, pero muere el faraón, ya no se conocía la historia, ya se empezó más bien a desconocer lo que había sucedido, y llega uno nuevo que dice, ¿y estos qué son? Nosotros, ¿por qué tendríamos que mantener a estos hebreos? ¿Por qué tenemos que darles? Más bien, tengamos cuidado porque se están multiplicando, y al multiplicarse, estos puede que se levanten contra nosotros y nos esclavicen a nosotros. Es lo que acontece en esta narración. Ujú.
José fue el segundo después de Faraón, o sea, en autoridad, pero como dice mi cuñado en lo que narra la historia egipcia, no se menciona o no se tiene presente a un hebreo que haya gobernado y que haya hecho lo que hizo José, ¿sí? Eh, se recuerdan y hay remembranza de los faraones y de los hechos de los faraones, pero no propiamente de lo que un hebreo llamado Joseph hizo. Entonces pasan, eh, pasan casi 400 años cuando empieza a narrar esto ¿de qué? De lo que pasa con Israel eh, esclavizado, ¿no? Esclavizado no duró Israel los 430 años. Recordemos que ellos entran y, y empiezan a vivir en una región siendo provistos por el faraón y se mantienen así durante mucho tiempo. Pero es luego que muere el faraón que conocía a José, ¿no? Ya no estaba José, que ellos empiezan a ser esclavizados. Y de ahí en adelante empieza a correr ese tiempo de esclavitud, ¿verdad? Así que en ese contexto, pues aparece este personaje llamado Moisés en unas condiciones muy similares a las que aparece Yeshua en la historia. Y aquí veremos la primera relación que encontramos entre estos dos. Y la primera relación está en el nacimiento de este Moisés. Vamos a Éxodo 1:15 y leamos lo que dice. Éxodo 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que una partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y aquí, en este primer acontecimiento, en estos primeros versos del libro de Shemot, aparece una similitud en la condición en la que va a aparecer luego en el capítulo 2 el nacimiento de este personaje llamado Moisés. ¿Cuál es ese contexto? Un faraón que manda a las parteras hebreas y luego manda a todo el pueblo diciendo: maten a todo varón que nazca. Si nace hija, niña, déjenla vivir. Pero si nace varón, que muera. ¿Esto por qué? Por razón de que el faraón comenzaría a hacer esto. Por la misma razón que se narra en Mateo 2, 16 al 18 acerca de Yeshua, sobre un edicto que pronuncia Herodes el Grande. Herodes dice, verso 16 de Mateo 2, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, hay una similitud importante. El faraón, rey de Egipto, manda matar a todo niño que nazca, varón. Y luego Herodes el Grande manda matar a todo hijo varón menor de 2 años, conforme a lo que los sabios de Oriente le habían instruido acerca del Mesías que nacería. Y aquí está la primera relación, y es que
tanto para Faraón como para Herodes, en aquella época hubo un anunciamiento, una profecía, un oráculo, como se quiera llamar, acerca de alguien que vendría a liberar, en este caso de Faraón, a los hebreos, a los israelitas, y en el caso de Herodes, a los judíos de la opresión de Roma. Ambos en el mismo sentido sometidos. De pronto la esclavitud de los egipcios no se asemejaba a la gobernanza de los romanos sobre los judíos, pero en principio era lo mismo. Ninguno tenía autoridad sobre sí mismo. Los hebreos en tiempo de Faraón sometidos a un gobierno egipcio, los judíos en tiempos de Herodes sometidos a un imperio romano. Así que en eso aparece en la historia dos personajes. Uno en Egipto llamado Moisés, otro en Judea llamado Yeshua. Ambos nacen en el contexto de dar muerte a los primogénitos, a los varones, a los hombres, niños que nacieran. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Así que ahí está la primera similitud entre Moisés y Yeshua. Algo que nos hace ver que la vida de estos dos, tanto la de Moisés como la de Yeshua, irían encaminadas por el mismo cauce, ¿no? Usando la alegoría de lo que sucedió con Moisés en el río donde fue puesto en una barca, ¿no? Ahí está la primera similitud, en el nacimiento. Ahora, luego del nacimiento de Moisés y luego del nacimiento de Yeshua, hay un asunto relevante para destacar. La salvación en ese nacimiento. El contexto era muerte a los varones que nacieran, en ambos sucedió, ¿no? Ahora, para ambos hubo salvación en de ese edicto que se dio por medio de Faraón y por medio de Herodes, ¿no? Dos imperios que en la época eran la mayor fortaleza del mundo, ¿no? Los egipcios en su época, los romanos a su tiempo. Hubo salvación en ese nacimiento. Moisés, por un lado, fue colocado en un cesto en el río para salvarlo de la muerte que fue anunciada por Faraón. Capítulo 2, verso 3 al 4 de Shemot. Bueno, leamos desde el 1. Un varón de las familias de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Dos descendientes de Leví, un levita, una levita, se juntaron, ¿verdad? Y de ahí nace Moisés, en el contexto del edicto de matar a todo varón que nazca. Estos preocupados por la vida de su hijo, lo ocultaron 3 meses, que 3 meses ya es un jurgo, ¿no? Para saber que el faraón dio el edicto de que cuando nazcan, cojan al niño y échenlo al río, ¿no? 3 meses ya es bastante tiempo, pero se dieron cuenta que no podían ocultarlo durante más tiempo, entonces tuvieron que hacer algo. Y este algo fue poner al niño en una arquilla, ¿no? En un canasto, en una cesta, ahí. La calafatearon, le pusieron brea, algo similar a lo que con el arca, ¿no? La impermeabilizaron para que no se hundiera. Y lo pusieron en el río, cerca de un juncal, ahí lo pusieron para que el río se lo llevara, ¿no? Y de pronto su suerte fuese mejor que
que la que le esperaría si era descubierto en casa de sus padres. Así que hay salvación para aquel niño que nació, ¿no? Para Moisés. En el caso de Yeshua pasa algo similar. Y eso está en Mateo 2, 13 al 15. Dice, después que partieron ellos, José y Miriam, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño, a su madre y se fue a Egipto. Fíjate que cuando, para resumirles un poco la historia del nacimiento de Yeshua, cuando los sabios de Oriente, que son llamados reyes magos por la tradición, pero no eran seguramente ni reyes y completamente seguro que no eran magos, o sea, no es como se vende hoy en día por la tradición cristiana. Eran sabios de Oriente, eran personas que estudiaban los astros, que sabían acerca de profecías, y cuando ven la estrella, una estrella en el firmamento diferente a las demás, ellos ven en esto una señal importante con respecto a una profecía hebrea que era el nacimiento de un Mesías. Estos van a donde Herodes y cuando llegan a donde Herodes les pide la información, todo, y ellos le cuentan, no, es que vimos su estrella en el oriente, hemos venido para adorarlo, para presentarle ofrendas, regalos, todo, no sé qué se dice más. Y sucede que Herodes, como este era el que mandaba la parada, pues les dice a ellos, díganme todo y yo voy a ir a adorarlo también, pero en realidad esto era para mirar, para descubrir dónde estaría este niño y matarlo. ¿Por qué? Porque amenazaba a su imperio, ¿no? Un salvador de los judíos supondría una amenaza para el imperio romano. Entonces era más fácil deshacernos de la amenaza, según el pensamiento de Herodes, matando a cualquier niño judío que naciese o menor de 2 años, por si las moscas, ¿no? En ese orden de ideas llegan estos sabios, estos astrólogos, esta gente que conocía los astros, las estrellas y se habían guiado por ello a llegar hasta donde nacería el Mesías. Y estos ¿qué? Cuando van hacia donde está Yeshua, dice que el Señor les habló y ellos se dieron cuenta y dijeron, este lo que quiere es matar a este niño. Entonces le dijeron otra cosa a Herodes y no se volvieron por el mismo camino, sino se fueron rumbo a otro sitio para evitar que Herodes descubriese dónde estaba Yeshua. En este contexto, cuando nace Yeshua, en esto que les acabo de mencionar, es que se le aparece el ángel y le dice a José, huye, porque Herodes ha mandado matar a todo niño varón que haya nacido. Entonces, para hacer una aclaración con respecto al término magos que se ha usado en Mateo 2:16 acerca de estos hombres que vinieron. Dos, primero, está magos en plural, no dice que fueran Melchor, Gaspar y Baltasar, en ningún lado menciona eso, ¿no? La tradición cristiana pone a un blanco, a un negro y a un mestizo, ¿sí? Como diciendo, estos tres fueron los que llevaron incienso, mirra y oro, ¿no? Lo deducen por lo que le presentan a Yeshua, que son incienso, mirra y oro. Estos eran simplemente objetos o fragancias en un sentido, como el incienso y la mirra, y el oro, metales muy preciados, que se le daban a los reyes. Esto era un regalo de reyes, digamos que en el contexto histórico esto era regalo de reyes. A nadie se le daba incienso, a nadie, de reyes para reyes. Entonces, estos eran, usando la palabra griega de donde viene mago, que es magos, literal así es la palabra griega, significa esto un científico, ¿sí? Una persona entendida en una ciencia, en este orden de ideas, astronomía, ¿cierto? Incluso astrología, que ya era la lectura, digamos que mística o profética acerca de los astros, algo que Dios desde el principio instauró. De hecho, cuando crea las luminarias en el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, dice, les servirán como señal.
lo que en hebreo o en costumbre o tradición judía o en costumbre hebrea se conoce como las Mazarot, que son las constelaciones, todo esto tiene un sentido de ser, están allí por algo, ¿no? Que hoy en día salga Walter Mercado, no, ese señor ya murió, ¿cierto? Ya sueno muy viejo cuando hablo de este. Había un, ¿cómo se llama eso? Un astrólogo, astrólogo, ¿cierto? Astrólogo, que se llamaba Walter Mercado, que salía todas las mañanas en los canales nacionales diciendo, te voy a leer el horóscopo, entonces Tauro y Géminis y para ti hoy no sé qué, hiciste más. Lejos de eso, eh, por ejemplo, en época de Babilonia, David era un hombre entendido acerca de esto. Por ejemplo, Daniel, perdón, sí, no David. Daniel, un hombre que probablemente desde aquella época en Oriente, porque Daniel, vuelvo, estaba en Babilonia, estuvo en Babilonia, en el lejano Oriente, allí eh, profetizó o habló o dijo o mencionó acerca de un Mesías que sería llamado el Hijo del Hombre, que este es un término que usa Daniel, acerca de un Salvador para la nación de Israel, ¿no? Exacto. Un científico de aquella época cogía textos proféticos, en este caso de Daniel cogió al rollo de Jeremías y dice, me propuse entender lo que Jeremías había dicho acerca de las semanas. Y estas semanas, ese término semanas, eh, no, sí, pero digo, hace alusión a un periodo de tiempo, no específicamente a 7 días como conocemos una semana, sino a un periodo de tiempo, ¿no? Del cual se habla de las 70 semanas de Daniel, que puede hacer referencia a los 70 años que estuvo eh, Judá cautivo en Babilonia, pero también a unos periodos de tiempo de los que se habla hasta días, años, todo eso, pero que en la sabiduría que tenía un hombre entendido como Daniel, interpretó acerca de un escrito anterior a él, profético, de un hombre llamado Jeremías, que por lo menos anterior a él era 70 años antes de cuando esto se menciona, ¿no? Porque esto era al fin del cautiverio. Aquí otro punto para destacar con respecto a esto, y es que teniendo en cuenta a Daniel, que fue un hombre que vivió en Babilonia en medio del cautiverio de los judíos por Nabucodonosor, Daniel fue un hombre que fue sabio. De hecho, la escritura menciona que en una de las primeras incursiones que hizo Nabucodonosor a Judá, se llevó a los sabios, a los entendidos, entre ellos jóvenes como Daniel, que destacaban de los demás jóvenes de la época en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento, ¿no? Y era muy valioso para un rey extranjero llevarse cautivo a gente que sabía acerca de una u otra ciencia o una u otra cuestión, ¿no? Entonces, cuando hablábamos acerca del cautiverio de Judá por medio de Babilonia, pues una de las estrategias que hizo Nabucodonosor fue primero llevarse a los entendidos, a los inteligentes, a los sabios, porque esto haría que el pueblo se entregara más fácil. Cuando no hay gente que piense, que opine, que diga, no, no podemos dejarnos de esto, no, pues el pueblo se entrega fácilmente cuando no hay líderes. Y en ese orden de ideas, pues Daniel era uno de estos. Fue llevado muy joven, pasa casi la mayor parte de su vida cautivo en Babilonia y de hecho viene a ser parte de los magistrados, de los sabios en Babilonia, en lo que era la antigua Mesopotamia, el lejano oriente. Y de allí hay una conexión directa con estos magistrados que provenían probablemente de aquella región. Y ahí está la conexión interesante en que por qué estos vendrían a Judea en tiempos de Yeshua, ¿no? Ya mucho tiempo después de Daniel, vendrían a Judea
persiguiendo una estrella que habían visto en el firmamento, que para ellos se asemejaba o tenía relación con los escritos, ojo aquí, babilónicos de Daniel. Esto es una particularidad que tiene el libro de Daniel. Daniel escribió el libro estando en Babilonia. Es un escrito en ese orden de ideas babilónico. Y es entendido por la Biblia hebrea, es entendido por la fe judía como un libro que hace parte del canon bíblico, pero tiene la particularidad de haber sido escrito en una nación extranjera y por un hombre que, siendo judío, vivió en medio de una nación pagana o extranjera, llamada esta Babilonia. Así que parte de la, si se quiere, literatura babilónica, parte de la cultura babilónica también estaba entre ellos los escritos de Daniel. ¿Sí? Entonces, digamos que esto para tenerlo ahí un poquito en el tintero, porque esto nos alumbra un poco más acerca de estos sabios de Oriente, magistrados científicos de Oriente que vendrían persiguiendo una estrella que anunciaba el nacimiento de un Mesías prometido a los judíos, dicho por Daniel interpretando al profeta Jeremías, ¿no? Ninguno hablando de su propia opinión, ni por los frijoles que se habían comido la noche anterior, sino que uno citando al otro. Daniel lo hace citando a Jeremías, ¿no? Un profeta que fue llamado por el Señor a anunciar acerca de este Mesías que vendría. Entonces es así, digamos que atando cabos, llegan estos magistrados de Oriente ante Herodes, preguntando: ¿y dónde está el Mesías? Un título que se le daría a uno que vendría a liberar al pueblo judío de la época, ¿no? Ya en tiempos de Herodes era la región de Judea y eran judíos los que habitaban allí. Entonces, dicho esto, es así que es preservada la vida de Yeshua como es preservada la vida de Moisés. En medio de la amenaza de muerte de varones recién nacidos, para evitar que el imperio cayese en los egipcios y en los romanos a su debido tiempo. Un paralelismo que, a pesar de la distancia en tiempo, Dios se encargó de que se mantuviese ese tinte ¿cómo se diría? Ese tinte hollywoodesco de película, de repetición de lo que había acontecido con Moisés siendo salvado y preservado, y de Yeshua, para así hallar una conexión en lo mismo que dijo Moisés: uno como yo les levantará el Señor. Ese uno como yo no solamente hablaba de las palabras que dijo Moisés, sino incluso de la vida que llevó Moisés. Para que fuese esto prueba, voy a usar un término indubitable, ¿sí? ¿Sí saben qué es eso? Irreprochable, que no hay pierde, de que el Mesías que se estaba levantando, que anunciaba Juan el Bautista diciendo: uno mayor que yo viene, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies, fuese relacionado directamente con Moisés, ¿no? Pero ¿qué pasó? La palabra de Dios no halló cabida en los líderes de la época y dijeron no. Y ahorita vamos a ver esos paralelismos en los que Yeshua dice: yo soy ese. Bueno, entonces en el nacimiento también es preservado, y la segunda es la salvación en medio de su nacimiento por parte de los padres de Moisés, metiéndolo en una arquilla y que se fuera por el río, y acerca de Yeshua llevado a Egipto. Que aquí es bien interesante porque esto hace parte de otro paralelismo, el que fuese llevado a Egipto el Mesías, que lo veremos más adelante. Entonces fue preservado, sacado de la nación,
¿no? En aquel entonces el edicto fue acerca de Judea. Roma mandó por edicto de Herodes matar a todo varón que naciese en la provincia de Judea. Ya en Egipto no tenía jurisprudencia ese edicto, entonces pues ya la vida de Yeshua estaría preservada, sería salva. Luego viene otra similitud, y es la identificación que tiene Moisés con el pueblo. Y digo la identificación, ¿por qué? Porque Moisés se crió, no nació. Bueno, sí nació en medio de egipcios, pero no en una familia egipcia, él siendo hebreo, descendiente de Leví. Pero se cría porque cuando tiene 3 meses en la arquilla, les resumo la historia, si quieren verla para verso a verso, vayan y la ven en nuestro canal de YouTube. Allí, en esa arquilla es preservado Moisés por la hija del faraón. Así que Moisés crece y se desarrolla en un contexto egipcio, ¿no? Crece siendo un egipcio. Su identidad o aparente identidad era egipcia. Pero no obstante, aunque fue criado en la casa de Faraón, se identificó más con el pueblo oprimido que con el opresor. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, verso 11 de Éxodo. Vamos un poquito más abajo, ahí adelante. En aquellos días, dice, sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Aquí hay algo interesante que destacar, y es que Moisés es preservado a los 3 meses. Es como si a mi hija la quitaran de mi casa, ¿cierto? De sus padres, pero que pasado un tiempo, cuando ya creciera y tuviese este grado de conciencia, de entendimiento acerca de las cosas, una edad ya de pronto más madura, 18 o 20 años, esto no se sintiera identificada con la familia que la crió, sino diga, yo me siento identificado más bien con aquella familia, ¿sí? En este caso, digamos, nosotros. Es algo similar a lo que le pasa a Moisés. Moisés crece siendo un egipcio. A los 3 años, ¿qué grado de conciencia tiene un niño de si es egipcio, hebreo, colombiano, peruano, rolo o huilense? Ninguno, ¿cierto? Mi hija es de sus padres son rolos, pero nació en el Huila. ¿Ella ahorita identifica eso? No, no lo identifica. Y no le importa y no tiene ningún sentido que le dé valor a eso. De pronto más adelante dirá, no, mis papás son rolos, pero yo nací y me crié en el Huila. En ese orden de ideas, ¿qué? Es rola. Bueno, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos. Y no tengo nada en contra de los del Huila, ¿no? Porque dirán, ay, no, qué tan regionalista. No, no, no. Dice, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y ahí es lo interesante, esa identidad que haya Moisés, no en los egipcios sus hermanos, sino en los hebreos sus hermanos. O sea, él vestido como un hijo de Faraón, ¿no? De los poderosos de Egipto, porque si era contado como hijo de la hija del Faraón, pues, ¿cuánto más? Bueno, aquí hay un detalle que no es menos y que no puedo obviar, y es que la hija de Faraón pide que una nodriza hebrea cuide de aquel muchacho, ¿no? Entonces, en ese periodo de aprendizaje temprano, pues la nodriza hebrea seguramente le impulsó a, tienes más relación con nosotros que con ellos. Pero él siguió siendo un egipcio en su desarrollo. Ahora, llega una edad madura en la que ya es grande Moisés, sale y ve que sus hermanos hebreos están siendo oprimidos, golpeados
por los egipcios. Entonces dice, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, o sea que no había moros en la costa, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme, como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente todo se supo. ¿No? Esto que había hecho de matar al egipcio y esconderlo en la arena, dijo, aparentemente se dieron cuenta, no fui el único que lo vio, sino que hubo más gente que lo vio. Y de ahí a Moisés le toca huir. ¿Por qué? Porque esto llega a oídos del faraón y el faraón procura matar a Moisés por lo que había hecho. Entonces, ¿cuál es el paralelismo aquí? La relación en autoridad Moisés como egipcio, pero sintiéndose con empatía hacia el pueblo oprimido que eran los hebreos. Entonces, en una posición, digamos que sublime, porque Faraón era en la época, ¿qué? Un dios. Faraón era un dios en la época. Eso era Faraón, ¿sí? Un dios. Como en sus proporciones seguramente lo era Nabucodonosor o lo era Herodes. Esto eran los emperadores, los faraones o los reyes en su época para su pueblo. Prácticamente un dios. Entonces, Moisés, criado en la casa del dios de Egipto, ¿no? Que de hecho Faraón era comparado con Ra, el dios Sol, en ese orden de ideas, pues Moisés era de la corte del dios de Egipto, o sea, una persona importante, ¿no? Con una investidura que le daba poder para hacer muchas cosas, por ser hijo de la hija del faraón. Ahora, ¿cuál es la relación aquí con Yeshua? Pues toda. Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de ¿qué? ¿Sí me siguen en la lectura? En la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que fíjate, Yeshua, siendo en semejanza de Dios, y esto habla acerca de su naturaleza, Moisés, su apariencia, su procedencia era de Faraón, del rey de Egipto, del dios de Egipto. Yeshua, siendo en forma de Dios, en semejanza de Dios, se despojó, dice, se humilló, dejó su divinidad y vino y se hizo como un siervo, en semejanza de ¿qué? De hombre, ¿no? Vuelvo, ahí está la conexión entre Moisés y el hebreo golpeado, siendo él un egipcio o habiendo sido criado como egipcio, ¿no? Y Yeshua, en semejanza de Dios, haciéndose como uno de nosotros, en semejanza de nosotros, para venir a rescatarnos. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, se hizo como uno de nosotros. Como dice la conocida canción. ¿Cómo dice? Esa. Se hizo como uno de nosotros. Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, entregó su vida. ¿Cierto? Así que esa identidad con el pueblo la tuvo Moisés y la tuvo Yeshua. Esa empatía de Padre, prepárame cuerpo y iré a ellos para rescatarlos, para salvarlos. Moisés no podía haber rescatado al pueblo de Israel siendo un egipcio. Debió hacerse como un hebreo. Y es por eso que luego de
ayudarle al hebreo que estaban golpeando y pues en eso termina matando a un egipcio, le toca huir, ¿no? Le toca huir para preservar su vida. Pero es como hebreo o como israelita que regresa para rescatar a aquel pueblo. Cuando Moisés huye, cuarto paralelismo, vamos en tres, ¿cierto? 4. Cuando Moisés huye, ¿a dónde huye? Al desierto, a la región de Madián. Allí huye Moisés. ¿Y cuánto tiempo pasa Moisés antes de regresar cuando huye de Egipto para regresar nuevamente a Egipto a salvar a su pueblo? ¿El que hace esa cara? Hechos 7:30. Hechos 7:30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza y entonces Moisés maravillado se maravilló de la visión, mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor diciendo yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que salió de Egipto y regresó siendo llamado? 40 años. Aquí hay un paralelismo con Yeshua. ¿Cuál? Yeshua no estuvo 40 años, pero sí estuvo 40 días en el desierto. Yeshua pasó 40 días siendo probado para ser aprobado como Mesías. ¿Saben por qué fue necesario que Moisés fuese al desierto durante 40 años? ¿Saben cuántos años vivió Moisés en Egipto siendo como egipcio? Las cuentas son fáciles. A ver, pensemos un poquito. ¿Cuántos años duró Moisés viviendo en Egipto siendo como un egipcio? Las cuentas son fáciles. ¿Cuántos años vivió Moisés? No. 120 años vivió Moisés. ¿Cuántos años pasó siendo un egipcio? 40. ¿Cuántos años pasó desaprendiendo ser un egipcio para ser un hebreo y liberar a sus hermanos? 40 en el desierto. ¿Y cuántos años conduciendo al pueblo por el desierto? 40. Esos fueron los 120 años que vivió Moisés. Así que el número 40 se ve reflejado en Yeshua cuando sale al desierto a ser probado durante 40 días, ¿no? Mateo 4, el 1 al 11, acompáñenme ahí. Leamos lo que dice. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Yeshua dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le respondió, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y entonces Satanás se le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Durante esos 40 días que pasó al final de este periodo, se le presenta el tentador, dice acá, para probarle. 3 pruebas. ¿Qué pasa Yeshua? ¿No? Ya las mencionamos aquí en la lectura. Moisés le pasa algo similar. Durante los 40 años que está fuera, lo hace para ser aprobado como aquel que podría rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él no podría regresar como un egipcio, él tendría que regresar como un hebreo, conociendo con esto al Dios de los hebreos. Como dice en Hechos 7:30, pasados 40 años, el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tus padres de Abraham, Isaac y Jacob. Ya desaprendiste, ya no eres un egipcio, ¿cierto? Porque es como cuando tú naces en una nación, te crías allí, pero luego te vas a otra
y duras la misma cantidad de tiempo, lo más probable es que tus costumbres, ¿cierto? Y muchas cosas las empiezas a, a perder, ¿no? Empiezas a, a adoptar costumbres, tradiciones, prácticas, incluso si hablas el mismo idioma, acento, ¿cierto? Porque se te empieza a pegar del lugar en donde vives, ¿no? Pues al rolo le pasa eso mucho, ¿no? Un rolo se va a vivir a la costa y en un año ya está, ay, ¿tú qué? ¿Sí? Se va a vivir a Medellín, ¿cierto? Y ya está hablando así como arrastrado, como, así como estás, así, ¿no? El rolo, ¿no? Eh, y empieza a perder eso, ¿no? Pero todos los que están de afuera que van a Bogotá siguen hablando igual. El costeño habla costeño, el paisa habla paisa, el del valle, el del caleño habla caleño, mira, ve, oíste, ve. Sí, así hablan. Pero el rolo se va a cualquier lado y así se le prende. Porque nuestro acento es más neutro, aunque el costeño dice, no, ustedes también lo tienen cantadito, ¿no? ¿Cuál cantadito? Los rolos hablamos plano. ¿Sí? No. ¿Cierto? Bueno, sí, según, ¿no? Porque hay rolo el que ya, ay, uy, sí, madre, entonces sí es que ese no. ¿No? Entonces, a Moisés le pasó, duró 40 años aprendiendo a ser un egipcio, 40 años desaprendiendo a ser un egipcio para ser un hebreo, para ser un israelita, un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso cuando en Hechos se narra, lo narra, esto lo narra Esteban, ¿sí? Dice que se le presenta al Señor y le recuerda, o más bien, sí le recuerda o le afirma, le dice, tú eres un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú no eres un egipcio, tú eres un hebreo. Y te he escogido para que traigas liberación a tu pueblo. Lo mismo le pasa a Yeshua. Luego de esos 40 días en el desierto y ser probado, es que Yeshua arranca su ministerio. ¿Para qué? Para traer liberación al mundo, no solo a su pueblo, al mundo. Ambos tuvieron, siguiente relación, ambos tuvieron un llamado especial, un llamado diferente a cualquier otro que pudo haber sido llamado por el Señor. Moisés fue llamado para liberar a los israelitas de Egipto de la esclavitud y esto está en Éxodo 3, 1 al 10. Esto hace parte de esta parashá. Acompáñenme ahí al capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Este es el mismo Sinaí. Se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque aquí, el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo, jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión que los egipcios, con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que el llamado de Moisés fue especial. ¿Qué tuvo de especial? Pues apacentando las ovejas de su suegro, resulta en el monte Horeb, que es el mismo Sinaí, el monte de Dios, y de allí el Señor lo llama diferente a todos. El Señor bien ingenioso dijo, me le presento en una zarza. Una zarza, para los que no saben qué es una zarza, es un chamizo, es un palo seco ahí de ramas que no florece, que no tiene hojas, que nada. Y ahí ardía
en fuego la zarza, pero la particularidad que tenía esta zarza era que no se quemaba, no se consumía, que es lo más normal, que un chamizo le prendas fuego y se queme. Y de allí se le presenta, le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob, te he llamado para liberar a mi pueblo. Yeshua fue enviado en una misión similar, pero en mayores proporciones, ¿no? Mateo 1:21 dice: el ángel le dice a María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Un llamamiento similar, pero en mayores proporciones. Y Lucas 4:18-19, Yeshua mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto citando el libro de Isaías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que Yeshua vino en esa misión especial, en ese llamamiento especial de rescatar a el perdido, al extraviado, al que está en cadenas, en cárceles, similar a lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Un pueblo oprimido, ¿verdad? Por una nación extranjera, gobernado por un rey extranjero. Ahora, en este llamamiento de Moisés, vemos una relación especial e interesante con Yeshua. Y es cuando el Señor le dice quién es el que le está llamando y el nombre de aquel que le está llamando, para que cuando se presentase Moisés ante los hebreos, ante los israelitas, les dijera quién fue el Dios que lo mandó a rescatarlos. Éxodo 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Ayer Shereye, ¿no? Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, Ohaya, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y aquí, ¿cuál es la relación que hay? Cuando el Señor se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el que soy, que en hebreo es Ayer Shereye, significa yo seré el que seré, que es lo que se traduce, lo que se escribe como, o se conoce como el tetragramatón, las cuatro letras del nombre sagrado, el Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras hebreas que significan esto. La misma existencia se le presentó a Moisés: el yo soy, el que es. Y aquí Yeshua hace unas declaraciones con respecto a su identidad divina, usando esta misma expresión, el yo soy. Y veamos varias citas. Juan 8:24. Dice Yeshua: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, y atento a la palabra que dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí aparece la expresión yo soy. Veamos otra, 8:58 del mismo Juan. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y usa la misma expresión que yo soy. Y tomaron piedras para arrojárselas.
Esto es una expresión que, como les acabo de mencionar en Éxodo 3:14, usa el Altísimo, el Señor Dios, para referirse a Él, diciendo, yo soy el que soy, o el yo soy, ¿no? Que es el nombre que lleva el Eterno. Yeshua lo usa en su persona, diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ellos toman piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque esto es un término, esto es una expresión, esto es una palabra que solo se le atribuye al Eterno. La misma existencia, ¿no? El verbo hayá, existir, se le atribuye a Dios. Juan 10:30, yo y el Padre, dice Yeshua, uno somos. Juan 11:25 al 26, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que vemos en estos pasajes esa afirmación y esa relación con el Dios que se le estaba presentando a Moisés, ¿no? En la zarza, ese ángel del Eterno que habló en la zarza, pero que también estaba allí el Eterno hablando desde la misma zarza. Yeshua se atribuye a sí mismo este título, el yo soy. Yeshua dice en el 14:6 de Juan, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que, mira, Yeshua aquí afirma nuevamente este término que usa el Señor cuando se le presenta a Moisés, el yo soy, y que Él y el Padre son uno, y que Él y el Padre está, más bien que el Padre está en Él. Y Juan 14:1 dice, 11, perdón. Ah, no, esa la terminamos leyendo ya en el pasaje anterior, ahí cerramos. Entonces, el nombre revelado del Señor fue revelado a Moisés en Éxodo 3:13, el nombre sagrado, el nombre que representa la misma existencia de Dios. Y con relación a esto, Yeshua se nombra a sí mismo de la misma forma. Siguiente relación, la misericordia y la redención que viene a traer Moisés y que viene a traer Yeshua por medio de su obra redentora. Dios expresa su compasión y su deseo de redimir a Israel, y es por eso que llama a Moisés. En el 3:7 al 8 de Shemot dice, dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, lugar del Eteo, Amorreo, Fereceo, Heveo y Jebuseo. Así que aquí se manifiesta la misericordia de Dios hacia su pueblo, su compasión para traer liberación. Y con Yeshua pasa exactamente lo mismo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. A eso vino Yeshua. A salvar, a buscar lo que se ha perdido. Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. A eso vino el Mesías. Y el versículo de oro y estrella, que es Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por él, por medio de él. Así, para eso envió a su Hijo. Y es lo que pasa con Moisés. Dios envía a Moisés para salvar a su pueblo, para rescatarlo por medio de él, porque es Moisés el que libera al pueblo. O sea, bueno, es el Señor quien libera a Israel, ¿verdad? Pero es a través de Moisés que es liberado Israel. ¿La salvación de quién viene? Del Señor. Su nombre será Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Salvación de Yahweh es lo que significa el nombre Yeshua. Entonces ahí está esa conexión estrecha entre la misión de misericordia y redención de Moisés y la de Yeshua. Siguiente relación. Ambos tuvieron una función intercesora delante del Señor. Y esto lo vemos en Éxodo 32, 11 al 14. Y es que Moisés ora en presencia del Señor y dice el capítulo 32, verso 11 de Éxodo. Moisés oró en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Fíjate que cuando el pecado del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo de Israel para que no muera. Así que cumple una labor Moisés ¿de qué? De Salvador, ¿no? Sí, bueno, sí, pero ¿cuál es la labor ahí en esta intercesión que hace Moisés? ¿Cuál es la labor? Mediar. Mediar entre un juicio que Dios quiere enviar hacia una nación que ha hecho lo malo, pero aparece Moisés y se pone en medio y le dice: no, Señor, no arranques a tu pueblo de raíz, no lo acabes. Incluso dice Moisés: rae mi nombre, arranca mi nombre de tu libro, quítalo de ahí. Y Moisés y el Señor le dice: no, pues no vas a morir tú, el que peque, ese es el que va a morir, ¿verdad? Pero entonces ahí está una labor importante que el apóstol Pablo y el autor de Hebreos menciona acerca de lo que es Yeshua delante del Padre y lo que hace por nosotros. Y 1 Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es la función de Yeshua según el apóstol Pablo? Mediar entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Mediar entre el Señor Todopoderoso, que estaba molesto con su pueblo, e Israel, para preservación. Es la labor de intercesión, ¿no? Y Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yeshua resucita, sube a los cielos, y su labor es, o su misión ahora es interceder por los hombres, ¿no? Para que haya esa mediación entre un Dios justo que exige justicia para aquellos que han cometido pecados, ¿verdad? Y un pueblo pecador que merece la muerte. Y ahí aparece la persona de Yeshua a interceder por su pueblo, ¿no? Al igual que Moisés. Apareció en momento de aflicción, en un momento de opresión de los israelitas en Egipto. Otra comparación que hay allí y otra relación hermosa que hay es la recepción de la ley, de la instrucción de la Torah. Porque Moisés tiene esa cualidad o esa particularidad, a diferencia de otros hombres llamados y muy usados por el Señor. Moisés fue el depositario de la ley de Dios.
O sea, es a Moisés al que el Señor llama al monte y le dice sube y lo tiene allá 40 días y 40 noches y allí le da todas las instrucciones, todos los mandamientos, todas las leyes se las da el Señor a Moisés. Luego Moisés las comunica y las escribe en el libro de la ley, ¿no? Así que Moisés recibe las tablas en el monte Sinaí, le transmite la ley a los israelitas y les dice a ellos en Éxodo 19, 3 al 6, Moisés subió al monte, lo llamó desde el monte el Señor diciendo, así dirás a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que he hecho a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí el Señor le dice a Moisés, te voy a entregar la ley, dile al pueblo que se prepare, porque si ellos oyen mi voz y guardan este pacto que les voy a dar, ellos van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos. Así que la función de Moisés no solo trascendió en traer liberación física a una nación oprimida por egipcios, en este caso los israelitas, sino también otra liberación. ¿Cuál sería la segunda liberación que vino a traer Moisés al pueblo de Israel? No, sí, por eso, la de Egipto fue una. ¿Y cuál es la otra liberación que viene a traer Moisés? La del pecado. ¿No? ¿Han escuchado ese dicho famoso de un prócer de la historia nuestra? Las armas nos darán la independencia, pero las leyes nos darán ¿qué? La libertad. ¿Quién dijo eso? Un prócer de la historia colombiana. ¿Sí? Santander dijo, las armas nos darán la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Moisés liberó al pueblo de dos maneras, de la opresión y la esclavitud de los egipcios y de la esclavitud del pecado que traía como consecuencia la muerte. Da la ley hace libre, ¿no? Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tu palabra es la verdad, la ley es la verdad. La ley libera, más que oprimir, libera, ¿no? Porque nos pone en perspectiva límites que no podemos transgredir para evitar pasar por encima del prójimo, pasar por encima del otro, ¿no? Eso es lo que hace la ley. La ley te protege y te da muchos derechos, pero también te exige cosas para que tú no, te demanda para que tú no pases por encima de los derechos de los demás. Así que de dos formas libera Moisés al pueblo, de la esclavitud egipcio y de sus pecados, dando la ley. Ahora, Yeshua habla acerca de esto, siendo en la misma Torah viviente, como en Juan 1.1 dice, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando acerca de la ley, de la palabra de Dios, del mismo Yeshua que se hizo carne. Y en Mateo 5, 17, 20 menciona Yeshua, no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, o sea, lo que dijo Moisés ni lo que dijeron los profetas, que era la repetición de lo que dijo Moisés. No he venido para abrogar, o sea, para desintegrar, eliminar, acabar. No he venido para eso, sino que he venido ¿para qué? Para cumplirla. Mateo 5, 17 al 20. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, dice acá, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Yeshua dice, yo no he venido a quitar, ni a desintegrar, ni a eliminar la ley. He venido es para cumplirla. Pues él siendo la misma palabra de Dios, la misma ley, pues cómo podría quitarla o cambiarla o desintegrarla, ¿no? Así que Moisés recibe la ley,
hace libre al pueblo. Yeshua dice, permanezcan en mis palabras, lo que les enseño, y sean verdaderamente libres. Hay otra similitud, otra relación entre estos dos, entre Moisés y Yeshua, y es en parte de los milagros que hizo Moisés, o las señales que hizo Moisés. Una de las señales que hizo Moisés, o de los milagros que realizó, fue dar a beber al pueblo de Israel agua de una roca, ¿no? Recordamos que en dos ocasiones, una vez la golpea y la otra, una vez le habla, perdón, y en la otra que le dice que le hable, perdón. En la primera le dice Dios que golpee y la golpea, y en la segunda que le dice que le hable, se le salta la piedra y también la golpea, ¿no? Pero en dos ocasiones Moisés provee al pueblo agua de una roca. Vuelvo y insisto, esto lo hace Dios, pero a través de Moisés, ¿no? Entonces, Moisés hace brotar agua de la roca en el desierto para saciar la sed del pueblo. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidín. No había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo. Pelearon el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahweh, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Yahweh le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma también con tu mano la vara que te di, golpea con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua. Beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh, diciendo, ¿está Yahweh entre vosotros o no? Así que Moisés provee de agua, un agua para saciar una sed que vuelve y aparece, ¿no? Porque el pueblo vuelve y tiene sed más adelante. Y como uno cuando tiene sed, toma agua y al rato, a la hora, al tiempo, vuelve a tener sed, ¿no? Pero Yeshua se identifica a sí mismo como la fuente de agua viva que satisface una sed que es mayor que la física. Y es esa sed espiritual que tiene el hombre de Dios. Juan 4:14 dice Yeshua, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto se lo dice a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ya mismo en Juan, pero en el capítulo 7, verso 37 al 39, en el último día y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Yeshua no había sido aún glorificado. Así que en una fiesta, en el último gran día de la fiesta de Sukkot, cuando las aguas se dejaban correr en el templo, Yeshua se levanta en medio de la congregación de Israel y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que en esta relación importante, el saciar la necesidad de un agua viva, de un agua que verdaderamente apague la sed que tiene el hombre. Moisés lo hace representando esto que haría luego Yeshua, tipificando esto en Yeshua, pero Yeshua viene a hacerlo con un agua de vida eterna, un agua que sacia verdaderamente la sed de aquel que está sediento. También ambos proveyeron milagrosamente de alimento al pueblo, ¿no? Moisés en el desierto, Éxodo 16, 14 y 15, cuando el rocío cesó
de descender aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, esto es el pan que Yahweh os da para comer, el llamado maná, el conocido maná. Un pueblo con hambre, no solamente con sed, sino que también con hambre. Y es provisto de alimento por Moisés, un alimento que desciende del cielo, ¿no? Un alimento salido de los hornos del cielo, ¿no? De los hornos celestiales al pueblo de Israel en medio del desierto. Allí les da ese alimento, pan del cielo. Yeshua alimenta a hombres y mujeres y niños con pocos panes y pocos peces, como está en Mateo 14:13, ¿sí? O en Juan 6:15. Pero también se llama a sí mismo ese pan que descendió del cielo, haciendo alusión a el maná que desciende del cielo para alimentar a un pueblo hambriento en medio del desierto. Y en torno a Yeshua, él mismo, ese pan que alimentó al pueblo de Israel en el desierto, se hizo carne y vino para alimentar a aquellos que hambrientos y sedientos estamos por su favor y por su misericordia. Y una última relación, de muchas que hay más, pero para efectos de esta enseñanza, y es la aprobación de aquel llamado por el Señor, en el caso de Moisés y en el caso de Yeshua. Una aprobación que venía directamente de Dios para afirmar que estos eran escogidos por Dios para cumplir esa misión. En Éxodo 34, 29 al 35 se menciona a Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley en sus manos y con el rostro resplandeciendo, porque la gloria del Señor estaba en Moisés. Dice el verso 30 de Éxodo 34, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él, entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación. Volvieron a él y Moisés les habló, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh les había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo se lo volvía a poner, porque su rostro resplandecía. La gloria del Señor, la presencia del Señor, se manifestaba en la vida de Moisés. Con Yeshua hay una situación un tanto similar y acontece en el monte llamado de la Transfiguración, donde él se presenta junto con Moisés y con Elías, pero luego estos dos desaparecen. Eso está en Mateo 17, 1 al 9. Estos dos desaparecen y queda él solo, y una voz que aprueba desde el cielo a este Yeshua, una voz que dice en el verso 5, finalizando de la cita que les di de Mateo 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que, familia, estas y muchas más relaciones podremos encontrar, pero estas relaciones específicamente le dan un valor especial a esas palabras que dijo Yeshua: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. De mí escribió Moisés. Esta relación hace que identifiquemos en la vida de Moisés, en el camino que vivió, lo que pasó, lo que hizo, a un Mesías profetizado desde siempre. Que el mismo Moisés dijo: profeta como yo, les levantará el Señor, a él oíd. Así que, si no nos damos en la tarea de escudriñar las Escrituras, de encontrar estas relaciones tan estrechas, tan claras, ¿no?, tan directas entre lo que está escrito en la ley y los profetas y el Mesías Yeshua, pues no vamos a comprender la persona de Yeshua, no vamos a entender ese plan de redención que el Padre hizo a través y ejecutó a través de su Hijo. Es clave
ver todos estos aspectos para entender quién es Yeshua, ¿no? Como Él lo hizo con sus discípulos luego de haber resucitado. Duró 40 días con ellos, enseñándoles a través de la ley, de los profetas, de los escritos, donde Él estaba profetizado, anunciado, para que creyesen en Él. Los que seguramente habían dudado en algún momento de su palabra, ¿no? Porque luego de muerto muchos huyeron, muchos le abandonaron, muchos no le siguieron. Se le presenta a sus discípulos y les dice: yo soy. Nuevamente aquí estoy cumpliendo las palabras de mi Padre, lo que está escrito en el libro de la ley y los profetas. Miren, y les enseñaba con Moisés, con los profetas, dónde estaba Él escrito allí. Y esa es la misión que estamos llevando a cabo. Y es identificar a Yeshua entre todos estos versos, ¿no? Un tesoro tan grande como lo es la ley, la Torá, y descubrir el tesoro mayor entre todos, que es el Mesías, dado a nosotros los hombres. Con diligencia debemos hacerlo, con perseverancia, con discernimiento, con inteligencia, con entendimiento, ¿no? Todo esto no es para que sea una enseñanza más, una prédica más, escuchando citas bíblicas aquí y allá, sino para que de verdad lo entendamos. Y cuando lo entendamos y nos apersonemos de eso, podamos también comunicarlo, ¿no? Es triste ver, pensar que alguien viene y te pregunta, bueno, acerca del Dios en el que crees y quedas perdido porque no sabes ni qué decir, ni qué enseñar, ni de qué hablar. Cuando todo esto que hacemos de traer estos mensajes es para poder brindar esas herramientas, no solo para tu propia edificación, no solo para la edificación de tu propia fe, sino para cumplir la misión que el Señor nos mandó a hacer discípulos, enseñar a otros, transmitir este mensaje a otros, porque de nada sirve un árbol que lleva fruto si no viene alguien y se lo come. El árbol lleva fruto, el fruto se cae, se pudre y hasta ahí fue. Y no cumplió ningún propósito. El fruto no es para que te contemples a ti mismo, el fruto es para que lo des a otros. Así que todas estas enseñanzas vienen a cumplir ese propósito. Así que estemos atentos, dispuestos siempre a escuchar la voz del Señor, a comprender todo esto, porque es para nuestra propia vida, ¿sí? Aquí mi cuñado y yo podemos durar 1 hora, hora y media, 2 horas, hablándoles acerca de esto que conocemos, que entendemos y que queremos transmitirles, pero si lo oyen o no lo oyen, o simplemente están y no están, pues de nada sirve la hora y media que estuvieron escuchándonos, porque se perdió. La hubieran aprovechado mejor haciendo otra cosa. Esto aprovecha cuando la palabra de Dios cobra sentido en nosotros. Cuando todo esto que aprendemos lo interiorizamos, cuando todo esto que aprendemos lo guardamos como tesoro en nuestro corazón y lo transmitimos, ¿no? Cuando lo compartimos, ahí esto cobra sentido. De resto, pues se convierte en una religión más en la que asistes y ya con eso asumes y crees que estás cumpliendo, ¿no? No se trata de cumplir 1 hora, hora y media sentados frente a una pantalla viendo o oyendo una enseñanza en vivo. Se trata de que todo esto verdaderamente trascienda nuestros corazones, llegue, aprendamos, ¿no? Yeshua dijo, si le creyeran a Moisés, es que no lo dijo yo, no lo dije yo, perdón. Lo dijo él, si le creyeran a Moisés me creerían a mí. Y bueno, listo, ¿y qué dijo Moisés acerca del Mesías? No, pues no sé, la verdad, no, quién sabe qué. No, pues todo esto es para que lo aprendamos y sepamos que Moisés habló acerca del Mesías, que en los profetas está lleno acerca del Mesías, y que la fe que nosotros predicamos, la fe que nosotros creemos, tiene fundamento, es verdadera, ¿sí? Se puede demostrar, se puede enseñar, se puede transmitir. Lo demás, como cualquier otra religión, pasa desapercibida. Y lo malo, o el problema que hay ahí, es que te engañas, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
si el Mesías está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Y la fe se prueba cuando atiendo a la voz de sus palabras, cuando las pongo en consideración, cuando las hago, cuando las sigo, cuando las escudriño, cuando vivo por esta fe que digo tener, ¿no? No me llamo de tal o cual religión solamente por nombre o porque así estoy acostumbrado, porque pues ya entrados en gastos pues me considero esto o aquello, sino porque en realidad eso es lo que soy, eso es lo que vivo, eso es lo que predico, eso es lo que transmito, ¿no? La fe debe trascender de palabras, debe trascender de oraciones, la fe debe trascender de sentarse a escuchar una predicación, la fe debe trascender a transmitirla con nuestra vida. El mejor ejemplo que podemos dar nosotros como creyentes es el testimonio de nuestra propia vida. Esforcémonos en eso, esforcémonos en dar a conocer el mensaje del Evangelio con nuestra propia vida, alumbrando primero a los de nuestra casa, alumbrando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, alumbrando, ¿no? Y luego a los que nos rodean, para que vean en nosotros algo diferente, ¿no? No nos vean igual, no, esos se parecen a los tales, esos son como igual, como la misma vaina que estos o aquellos, porque dicen y no hacen, porque esgrimen mucho de hacer esto, de hacer aquello, de que guardan esto, de que guardan aquello, pero yo los veo y hacen la misma cosa que los demás, ¿sí? Entonces, que nuestra fe trascienda, y esto es en lo personal, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ser consciente de si la fe que profesa es genuina. Si no, les doy un consejo valioso, ¿sí? Apague y vámonos. Bueno, apague y váyase, porque si la fe no te está, o sea, si la fe que profesas, si lo que dices creer no te está transformando la vida, no te está cambiando y no te está sirviendo de nada, pues la verdad sacas más provecho. Por ejemplo, nosotros que guardamos el Shabbat haciendo otras cosas te van a ser más productivo. Literalmente te va a ser más productivo eh, ponerte a trabajar o ponerte a hacer alguna otra cosa que calentar asiento durante un tiempo y no hacer que tu fe cobre sentido. Espero que las palabras del Señor hayan cabida en sus corazones, en nuestros corazones, que todas estas enseñanzas verdaderamente trasciendan a todos nosotros para ser transformados, para ser cambiados, para ser hechos a imagen y conforme a su semejanza. La Escritura dice: Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza los creó, pero luego el hombre se desvió. Y cuando tú ves tu vida, podrías decir: soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios haría esto que hago, Dios haría esto que no hago. De esa manera puedes tú identificar si tu vida va por buen camino o simplemente estás patinando en lo mismo. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias a todos por asistir, por conectarse, por compartir. No olviden dejar sus comentarios si tienen preguntas, si tienen cualquier duda, déjenla ahí en los comentarios, compártanla, con gusto la contestaremos. Compartan estos mensajes para que llegue a otros, ¿no? Ayúdenos a difundir este mensaje del Evangelio, este mensaje de la Torá, este mensaje que transmitimos a todos ustedes del conocimiento del Dios al que seguimos. Y no olviden nunca las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos.